Hola, hola valiente, bienvenida a un nuevo episodio del programa de entrevistas Maestra Vida. Soy Rosana Becerra, creadora del proyecto rosanabecerra.com y hoy tengo el gusto de subir a esta tarima a Saúl Pérez. Saúl lleva más de 6 años dedicado profesionalmente al desarrollo personal, es director del Instituto de Desarrollo Consciente, creador del método Conciencia Transgeneracional y Bioevolución Consciente. De todas las herramientas del autoconocimiento que ha estudiado y aplicado, quedó prendado con el transgeneracional, pues comprendió que a través de la familia es posible comprender las dificultades que tenemos en la vida, en el día a día, y liberar de ahí ese verdadero potencial que tenemos. Bienvenido, Saúl, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí contigo, Rosana, y bueno, deseando disfrutar de esta entrevista y aportarle mucho valor a la gente. Bueno, pues para nosotros es un gusto tenerte aquí dentro de la comunidad. Ya hemos compartido pues en otros escenarios, ya la comunidad te conoce. De hecho, ayer compartí varios de tus artículos porque es que el tema transgeneracional nos apasiona y han llegado muchas preguntas pues al proyecto a raíz de todas estas cosas que hemos venido compartiendo. Pero antes de empezar, yo quiero que me digas si tú hace 10 años te imaginabas que tantos proyectos iban a estar detrás de ti para invitarte a tus programas, a esas entrevistas, porque es que Saúl hoy en día es un referente y famoso. ¿Te imaginaste eso en algún momento? No. O sea, para ser totalmente sincero, hace 10 años, pues yo estaba en un momento con problemas de depresión, ansiedad, todo esto. Pero sí es cierto que si no fue hace 10 fue hace 12, yo sí que escribí sobre ese tema. Yo tengo creo que hace como, a ver, pues, oye, sí puede hacer como un poco más de 10 años, que sí que yo quería ser escritor, que quería dedicarme al desarrollo personal, aunque no confiaba en eso, ¿eh? Y no sabía ni cómo. Pero sí que me acuerdo que lo hice. Me lo has preguntado y me he acordado ahora. Ah, bueno, pues maravilloso. Eso significa que a veces nos ponemos de pronto ese punto allá, esa meta allá, ese me gustaría llegar allá y la vida nos sorprende como lo ha hecho contigo, porque tienes un proyecto Sí, maravilloso. sí, 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 total. Bueno, Saúl, cuéntanos qué le hizo la maestra vida a Saúl Pérez y hubo un momento épico en el que tú dijiste, yo quiero hacer un cambio en mi vida o fue algo gradual o fue una acumulación de acontecimientos. Bueno, sí que hubo un momento épico, que fue un momento de enfermedad, que fue nunca lo calculo bien, pero creo que hace 7 años ahora. Sí, hace 7 años, fue 2012. Eh, que tuve una enfermedad que me tuvo muy al borde de la muerte y donde yo me di cuenta de que lo que me había llevado ahí eran mis problemas emocionales. Y yo me sentía súper perdido en la vida, tenía dificultades con mi pareja, con la familia, o sea, era como que no sabía relacionarme con nadie y, y bueno, pues vivía una depresión, tenía ataques de ansiedad, fíjate que no era, en aquel momento, si habían pasado ya 4 años desde que escribí aquello de dedicarme, no iba bien encaminado, o parecía que no iba bien encaminado, a veces digamos que yo digo que la vida es como una especie de puzzle, ¿no? Y que la vida te va dando piezas del puzzle y tú a veces dices, pero qué pijo de pieza es esto, ¿esto dónde va? No le ves sentido, ¿no? Pero luego, poco a poco, cuando vas formando el puzzle, te vas dando cuenta de que todas las piezas son importantes. Y en aquel momento, pues eso fue importante, porque si, no sé qué hubiese pasado si eso no hubiese ocurrido, pero la verdad es que eso me hizo despertar, darme cuenta de que yo no estaba tomando la responsabilidad sobre mi vida, que yo en realidad pues había vivido mucho tiempo queriendo morirme, que esto tenía que ver con una afinidad también dentro de mi sistema familiar, de mi familia, y que ahí estaba, que o me moría o vivía. Y yo decidí conscientemente vivir, pero ya no más como había vivido hasta ese momento. Entonces sí fue ese momento y luego han habido otros momentos, ¿no? Han seguido habiendo cambios y algunos con momentos también
muy épicos, como tú dices, pero aquel fue el precursor de un cambio, sobre todo en la actitud ante la vida, y eso ya nunca más cambió desde ahí, y a partir de ahí sí que vinieron habiendo muchos otros cambios, pero eso fue. Bueno, pues yo personalmente creo que hay muchísimos caminos digamos que al autoconocimiento, a la sanación, y seguramente tú exploraste varios en esa situación que nos estás comentando para llegar a, digamos que al origen de todo lo que estaba causando esas distintas situaciones o, sí, situaciones de sufrimiento que estabas viviendo. Pero ¿cómo llegas tú al transgeneracional? ¿Qué fue lo que te cautivó, pues, de esta herramienta en específico? Bueno, yo llegué, o sea, fui llegando, o sea, yo me tropecé con transgeneracional, incluso me hablaban en un momento dado de constelaciones, de no sé qué, hace mucho tiempo, pero cuando me hablaron de eso, yo pensé que era una tontería. O sea, pensé que no tenía ningún sentido, ¿no? Es como, yo decía, si el que está mal soy yo, pues ¿qué tiene que ver lo que le pasó a mi abuelo? ¿No? Obviamente mi desconocimiento de esto, pero pese a que yo estaba muy mal, pues yo, como digo, no tenía una actitud de querer cambiar. Hay algo que yo aprendí ahí porque mi pareja y mi madre estaban aliadas, no sé si alguien haya vivido algo así, para que yo cambiase. Entonces era como, Saúl, ve a tal sitio, ve aquí o ve allá, y yo iba, pero iba con una actitud bueno, si puedes, ponme el dedo en la frente e ilumíname, que tiene espacio además para hacerlo, pero yo no quiero hacer ningún cambio. Si tiene que salir de mí, no, yo no puedo, no sé, ya estoy cansado de eso. Entonces lo descubrí de esa manera, pero sí que hubo algo, y es que pese a que yo dije que no y no quise volver, algo me dijo que tenía que buscar por ahí. Y empecé a preguntar, y entonces descubrí una historia en mi familia, me di cuenta de algo que yo estaba repitiendo desde hacía muchos años y que tenía que ver con esa depresión que yo tenía, con ese pensar en la muerte tanto que yo vivía, y bueno, pues con otras muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí cuando yo conecté con eso, fue cuando justo coincidió que fue cuando tuve esa enfermedad. Y tras la enfermedad empecé a leer a Jodorowsky, La danza de la realidad. Ese libro se lo recomiendo a todo el mundo porque además es súper divertido. O sea, es un libro muy, muy, muy divertido. Yo me he reído poco con otro, o sea, es el libro con el que más me he reído, más me he divertido, y además es para leerlo sentadito, ¿no? Porque te da para muchas tomas de conciencia sobre muchos temas, ¿no? Pero también sobre el transgeneracional. Así que a partir de ahí empecé yo a trabajar de manera autodidacta yo mismo para mí, ¿no? Empecé a ir a formaciones, y fue algo que me cautivó. Luego aprendí otro montón de herramientas, que si PNL, que si herramientas de psicología energética como Psyche o movimientos oculares o bioneuromoción, que me encantó, un montón de cosas. Y al final me daba cuenta de que todo lo resolvía desde la persona en relación con su sistema familiar. Y era súper sencillo, para mí era súper fácil, como, ¿sabes? Cuando encuentras algo que dices como que te viene como anillo al dedo, como si esto hubiese estado hecho para ti. Y para mí era súper sencillo, para mí era muy fácil verlo, me encantaba, me encanta, porque hay otras técnicas, ¿no? Pero a veces también son más difíciles de entender para una persona. Pero, por ejemplo, no sé, si hablamos de regresiones, bueno, pues ya tienes que creer en otras vidas. Si hablamos de, no sé, o de registro acásico, pues ya tienes que creer en que hay un registro acásico. O sea, digamos que hay como una barrera, ¿no? Antes de entrar a poder utilizar la herramienta, porque si no, tu inconsciente está bloqueando el que esto funcione para ti. Sin embargo, familia tiene todo el mundo. Entonces, pese a que yo, de hecho, empecé antes con regresiones que con transgeneracional, finalmente me di cuenta de que esta herramienta era sencilla, era fácil de entender, todo el mundo tiene familia. Cuando haces 2 o 3 preguntas enseguida, les hace
fácilmente conectan. Cuando conectan una situación de ellos, una situación que yo estoy viviendo, una dificultad, con algo que le pasó a mi abuelo, mi abuela o lo que sea, no tengo que creer nada adicional porque es mi familia, quiero decir, no tengo duda porque esto pasó. Entonces, me di cuenta de que es una herramienta muy sencilla, muy fácil, súper potente, y a partir de ahí, pues luego puedes trabajar en otras cosas, o sea, puedes ir elevando tu nivel de conciencia y dándote cuenta de que hay mucho más y de que todo lo demás también sirve, también ayuda, es buenísimo, pero digamos que para el ciudadano de a pie, para cualquiera, es muy sencillo de entender y por eso me encantó, porque yo en aquel momento, con la mente cerrada, pude entenderlo, pude comprenderlo a través de ejemplos sobre todo y luego pues porque de hecho he modificado, ¿no? He creado mi propia metodología con esto, ¿no? Utilizando diferentes formas de entender el árbol genealógico, la familia, además, haciendo cambios de creencia, haciendo otras cosas y es que me encanta. Pues mira, de esto que tú nos acabas de comentar, hay dos cosas que encuentro verdaderamente valiosas y una es que no existe una herramienta única que esté sellada y avalada por el universo, diciendo, esta es la herramienta para despertar y hasta que no llegues a esta no vas a poder despertar tu conciencia, por decirlo de alguna forma, o llegar al autoconocimiento para empezar a sanarte. No existe, sino que hay un abanico enorme y más bien cada ser humano va explorando con qué vibra. Tú empezaste con regresiones y al final llegaste a los temas transgeneracionales y terminaste construyendo digamos que la metodología o la técnica que funciona para Saúl, que es tuya. Ese es tu sello. ¿Sí? Ajá, eso es, sí, sí, sí. Y todo funciona. Simplemente es que cada persona en cada momento de su proceso resuena más con una herramienta y con otra. Y eso me sigue pasando a mí. O sea, es totalmente normal. Totalmente. Y de hecho es importante que haya muchas herramientas y muy diferentes, porque tú imagínate cuántas personas y cuán diferentes somos en el mundo. Entonces necesitamos que sea así. Claro. Y lo segundo que también me pareció muy interesante de lo que nos estabas comentando es que empezaste siendo autodidacta, que es como la mayoría empieza, porque las personas, o lo que yo he visto un poco también dentro de la comunidad, es que están a veces como buscando a ver quién les resuelve eso, o que llegue con esa fórmula, o que llegue con esa herramienta que diga, esta es la que funciona, vaya, aplíquela, ¿sí? Pero las personas que, digamos, que han logrado ya dar ese paso y comenzar a sanarse, lo han empezado a hacer solas, poco a poco, explorando, investigando a ver qué es lo que realmente les funciona, ¿sí? Y creo que ahí uno, tener la iniciativa y al final ser uno su propio maestro de manera autodidacta, es la fórmula que para mí ha funcionado, ¿sí? Entonces, digo que con esas dos cosas me quedo de todo lo que acabas de decir. Cuéntanos cómo, ya de pronto más en detalle, cómo comprender la familia en la que hemos nacido o las pautas bajo las cuales nos han criado. ¿Cómo puede esto ayudarnos a liberarnos de las creencias que nos están limitando y que también perjudican de alguna forma nuestras relaciones, también ya en nuestra etapa adulta? Bueno, a ver, supongo que todo el mundo ha oído hablar de la mente consciente y de la mente inconsciente, ¿no? Entonces, la mente inconsciente, que es aproximadamente, porque esto es, cada estudio dice una cosa, pero todos más o menos coinciden que es alrededor de un 95% de nuestra mente y que tenemos como un 5% de conciencia, que a mí me parece mucho, pero bueno, digamos que es eso. ¿Qué pasa? Que una persona quiere cambiar su vida y normalmente lo que haces es ir a la parte consciente. Desde el 5% yo quiero hacer un cambio en mi vida. Pero ¿qué pasa? Que hay una información en tu inconsciente que, por ejemplo, te puede estar llevando a repetir un patrón de dificultades con la pareja, de discusiones, ¿vale? O incluso personas que tienen parejas que no duran tiempo porque siempre terminan separándose. Entonces, ¿qué pasa? Que tú desde lo consciente intentas hacer cambios. Esto normalmente no funciona porque es como si hubiesen
en este juego de la cuerda, ¿no? Como que alguien tira de un lado de la cuerda y otro de otro, pues aquí hay 5 personas en un lado y 95 en otro. Es decir, el inconsciente tiene mucha más fuerza que lo consciente, en principio, ¿vale? Luego veremos que no es exactamente así. Cuando no somos conscientes de esa parte inconsciente, terminamos repitiendo patrones, repitiendo situaciones, sintiéndonos limitados, reviviendo heridas del pasado, nuestras o de nuestros padres o de nuestros abuelos o lo que sea, por afinidad a ellos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo saber lo que hay en mi inconsciente? Y ahí es donde voy con lo transgeneracional. O sea, comprender a tu familia es comprender mucho, gran parte de qué hay en tu inconsciente. Entonces es como si fueses pasando de ese 95 unas cuantas personas a tu lado, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a mirar tu árbol genealógico, el árbol genealógico es un espejo, ¿no? de nuestra vida. O sea, nosotros vivimos, tenemos dificultades, no sé, por ejemplo, de pareja, pues si empezamos a mirar las relaciones de pareja de nuestro árbol, enseguida vamos a encontrar qué tipo de patrón estamos repitiendo. Si miramos igual el tema del dinero, ¿no? Que es algo que la gente como le preocupa mucho, bueno, pues el cómo se ha relacionado tu familia con el dinero te va a hablar de cómo está programado tu inconsciente sobre el dinero. Entonces es como si dijeras, ¿existe un mapa del inconsciente? ¿Existe algún lugar donde yo pueda ir a mirar y entender cómo está funcionando mi mente? Porque al fin y al cabo todo se gesta ahí, es decir, estamos en un mundo que es un mundo de creencias, que es un mundo dual y que en lo que está en nuestra mente y funciona de manera inconsciente es lo que crea nuestra vida. ¿Cómo puedo saber qué hay en mi inconsciente? Y bueno, puedes saberlo fácilmente. Mira tu vida. Si miras tu vida, vas a darte cuenta qué hay en tu inconsciente. Ahora, si quieres saber dónde eso o cómo eso se programó, o incluso dejando más allá de eso, porque se pudo programar en cualquier lugar y lo que importa no es tanto dónde se programó, que esto puede ser importante, pero todavía más importante es encontrar un lugar desde donde yo pueda sanarlo. Y para mí ese lugar siempre tiene que ver con nuestra familia. Puede tener que ver con nuestro ciclo de vida, nuestra infancia, pero aunque fuese de nuestra infancia, pues en nuestra infancia, ¿con quién estamos? Pues con nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros tíos. Es decir, al final todo tiene que ver con la familia. O sea, la familia es súper mega importante. Y si miramos ahí, es como tener un mapa de nuestro inconsciente, de para qué ha sido programado de esa manera. No sé, por ejemplo, había un hombre que vino a consulta y él me dice, cuando llega a consulta me dice, bueno, yo estoy aquí porque tengo esta serie de problemas y tal del estómago, pero mira, o sea, he venido un poco porque quiero saber y conocer y demás, pero yo creo que yo me voy a morir de cáncer de estómago. Y además con 55 años. Y yo le digo, ah, sí, pues joder, qué guay. O sea, bueno, pues si ya vienes tan seguro, ¿no? ¿Para qué vienes, no? Y bueno, pues precisamente para eso, ¿no? Entonces, había una cosa tan clara como que su padre se murió con 55 años de cáncer de colon y su abuelo se había muerto de un problema de estómago también a los 55 años. Entonces, ¿qué está haciendo esta persona? Está simplemente de una manera inconsciente, de una manera ciega, siendo fiel a algo que ya pasó. Y nosotros siempre somos fieles a las cosas que ya pasaron o que se vivieron como un drama, incluso a situaciones que hayan sido positivas para nuestros padres o nuestros abuelos, pero que para nosotros pueden no ser funcionales, porque por ejemplo, el mundo, por ejemplo, está cambiando un montón, continuamente, y más en los últimos años, y más todavía seguro que los que vienen. Entonces, algo que le sirvió a mi abuelo pues hace 60 años, es que puede que para mí sea un problemón. ¿Qué pasa? Que nuestro árbol genealógico guarda toda una memoria. Nosotros tenemos nuestra mente inconsciente, pero a su vez esta está conectada con una mente inconsciente familiar.
y es como si fuera, yo digo, como si fuera una nube, como si fuera un Dropbox o un Google Drive o lo que sea, ¿no? Está ahí y ahí está toda la información. Y nosotros resonamos con esa información, es como que la descargamos a nuestro ordenador, nuestra computadora o nuestra laptop, o como cada sitio le decimos de una manera, pues, y funcionamos a través de eso. Nuestro trabajo es ver que de nuestra familia tiene sentido para nosotros, es decir, es actualizarse, es descargarse actualizaciones, es ver cómo está yendo mi vida, en qué me estoy limitando, qué me está generando un problema, una dificultad, que sobre todo problemas que son repetitivos, que estos son los que encontramos prácticamente siempre en el árbol genealógico, y entonces simplemente ir a observar, porque simplemente el hecho de darnos cuenta de que es un patrón que ya vivió mi abuelo, o mi abuela, o mi padre, o mi madre, ya nos ayuda a liberarnos automáticamente. No sé si te he contestado al final. No, sí, claro, porque queríamos saber cuáles eran esas limitaciones y cómo se iba reflejando eso en nuestra vida. Y ahí yo te hago, por ejemplo, una pregunta derivada del, de hecho, del artículo que escribí en tu blog, que me surge en este momento. Nosotros dentro de mi familia encontramos que todas las mujeres nos embarazábamos a muy temprana edad y resultábamos siendo madres solteras. Total que ese bebé, todas fuimos separadas de nuestro padre, ¿sí? Entonces había dos cosas que siempre se estaban repitiendo hasta mi generación, ¿sí? Yo ya tuve mi hija y mi hija mayor también fue separada de su padre biológico. Si yo ya soy consciente de eso en este momento, ¿cómo puedo ayudar a mi hija? Bueno, ¿cómo ayudas a tu hija? Claro, porque yo tengo ahí una preocupación, digo, bueno, yo ya soy consciente que esto está pasando en mi Sí. familia y me entra, por explicarte de alguna forma, el miedo de que eso se repita nuevamente en ella. Ya soy consciente, ¿cómo le ayudo para que ese patrón no se repita? Vale, nosotros repetimos las situaciones principalmente por dos motivos. Uno, que tiene que ver más con el animalillo que somos, es heredamos esa información con un sentido de supervivencia, ¿no? Para evolucionar, yo no empiezo de cero, recibo una información inconsciente de mi familia y eso me hace poder evolucionar, poder tener recursos para afrontar las situaciones o bien con los recursos que ya ellos tuvieron o pusieron, o bien con recursos nuevos que yo voy a generar. Entonces, heredo, por eso a veces heredamos un miedo irracional. Yo tuve un chico, por ejemplo, que tenía un miedo tremendo, no tenía un miedo, de hecho tenía una alergia al agua, y este es un tío abuelo suyo, se había ahogado en el mar. Además, él tenía el mismo nombre que este tío abuelo. También tuve una chica que su bisabuela se había ahogado en el mar y también tenía este mismo problema. Entonces, habían heredado la información y simplemente estaban manifestando pues, algo que era biológico en este caso y que les ayudaba a no entrar en contacto en el agua. Es decir, difícilmente te ibas a ahogar en el mar porque no te vas a meter en el mar, ¿no? Eso es uno de los puntos por los que le damos cosas. El segundo tiene que ver con nuestra evolución. De hecho, para mí creo que es lo más importante, que es nuestra evolución espiritual. O sea, lo único que coincide en todas las religiones del mundo es que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Y que estamos aquí como para evolucionar. Vale, pues, ¿qué pasa? Que desde ahí tenemos que entender que esa situación que se repite en tu familia tiene un aprendizaje, ¿vale? Yo no sé cuál es, porque no sé la historia, ¿no? Que tampoco te voy a poner a preguntar ahora, pero si bien es cierto, te pongo un ejemplo. Tú imagínate que desde tu abuela ya pasó esto, Bisabuela, sí, desde tu bisabuela. Tú sí, fíjate que esto es tradición ya en la sí, familia. Entonces, la bisabuela queda embarazada joven y se separa, ¿no? sí, Vale. La abuela queda embarazada joven y se separa. sí, y la separan también de su papá. Y también la separan de su papá. Y tu mamá también, y en tu Sí, caso también, sí, ¿no? Con tu primera hija. sí.
Tú imagínate que se han separado y se han separado desde el resentimiento, desde el juicio, desde tú no hiciste lo que yo necesitaba que hicieras o no fuiste el hombre que yo quería que fuese. Vale. Por poner un ejemplo, no es el caso, pero imagínate que esto hubiese sucedido y que en la siguiente generación, la abuela, que además tiene la memoria de todo lo que su mamá decía de su papá, que sería tu bisabuelo, pues ella coge todo ese dolor también de no haber tenido a su padre y demás y se junta con un hombre. ¿Y dónde mejor que echar ese dolor que tengo hacia mi padre que en mi pareja, ¿no? Entonces lo echa ahí, tiene el mismo conflicto, revive la situación, no aprende nada, sigue viviendo y sigue como perpetuando esa situación. Por supuesto, a tu mamá le pasa lo mismo y a ti pues te pasa lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que llegas tú y dices, oye, pues esto no es así. Pues este hombre, que fue mi pareja, hizo lo que pudo hacer con su nivel de conciencia, con lo que él sabía, y también yo busqué un hombre así. Porque necesitabas un hombre así para poder, de nuevo, esto es ficticio, pero imagínate, necesito un hombre así, ¿para qué? Para echar todo ese dolor que ya ni siquiera es mío, que hay un porcentaje que es mío, pero otro porcentaje tiene que ver con mi afinidad con mamá, con mi afinidad con mi abuela, con mi afinidad con mi bisabuela, todas viviendo el mismo dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú en tu vida hubieses vivido esa situación y ya está, y nadie más arriba en tu árbol, a lo mejor si pusiéramos como un medidor, ¿no?, de sufrimiento, pues del 0 al 10 a lo mejor lo hubiese vivido con un 3, ¿vale? Pero lo vivió tu madre, tu abuela, tu bisabuela, tú solo vives con un 10, ¿no? En el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo vives con una intensidad terrible y vives y repites la situación. Cuando tú aprendes, cuando tú utilizas la situación para sanar tú, para evolucionar tu alma, tu espíritu, como lo queramos llamar, entonces, para hacerlo, tú vas a tener, por ejemplo, que tener el recurso de la comprensión, el recurso del no juicio, de la reconciliación, que eso no quiere decir que vuelves con la pareja, quiere decir simplemente que dentro de ti tú te sientes en paz con esa persona, que incluso, porque la despedida termina cuando sabemos decir gracias, que incluso puedes sentir agradecimiento por lo que viviste, lo que aprendiste y todavía más, incluso que puedes sentir agradecimiento de que tu hija también sea hija de ese hombre. Cuando llega eso, entonces tú has sanado realmente. Cuando no, cuando estás entre medias, pues bueno, estás en un proceso de sanación. Que joder, esto no hay que exigírselo a uno, quiero decir, los procesos son procesos y van en la medida que nosotros podemos sanar y ya está, ¿no? Y cada persona tiene su ritmo y es diferente. Entonces, tú ya has vivido toda esa historia, pero ya la vives desde la paz, desde la gratitud, desde la comprensión. Ya has puesto un recurso. Esto es como que el árbol hasta ahora tenía sed. Tú naciste con sed, tu abuela con sed, tu madre con sed, tu bisabuela con sed y quizá tu hija con sed en ese momento. Pero tú ahora has llegado y has puesto un vaso de agua. Porque tú has puesto este recurso. Ya no tienes sed. Tú ya no tienes sed. Y ese vaso de agua está a disposición también de todos los demás. Por eso se dice que cuando uno sana, esto en el sistema es como que se expande. Pero no es como que se expande de una manera automática, no totalmente, y ya nadie más vive ese problema. No. Quiere decir que ya has puesto el recurso. Ahora, quien venga después, que es tu hija y que ella tendrá su plan de alma o lo que sea, ¿no? Yo esto tampoco entiendo un montón. Estoy aprendiendo ahora un poco, ¿no? Entonces tiene su plan, pues oye, y te elige a ti como madre y a su padre como padre y también ella tendrá pues su proceso de evolución a hacer. Y entonces ella dice, tengo mucha sed. Imagínate que ella ve la dificultad, pero siente la comprensión, ella recibe buenas palabras de su padre de parte tuya, ella se siente bien, no tiene este problema que han tenido todas las demás generaciones. Pues entonces,
la tendencia es no repetir eso. Ya no hace falta. ¿Para qué yo te voy a dar, o sea, para qué yo voy a enseñarte una lección? Para que la aprendas. Cuando la aprendes, ¿hace falta que te la enseñe otra vez? Normalmente no, ¿no? Entonces ya no hace falta que se repita ahora. ¿En qué casos sí podría repetirse eso? Bueno, en el caso de que tu hija esté muy enfadada contigo y entonces dice, esa agua es de mi madre, esa no sirve. Y entonces dice, pues ahora voy a repetir su problema. Y lo repetirá a su manera o no. Entonces, nosotros no podemos prevenir. Mark Twain decía, he tenido innumerables problemas en mi vida, la mayoría de ellos nunca han sucedido, porque estaban aquí. El árbol, nosotros tenemos que mirarlo desde nosotros, desde el presente, hacia atrás, simplemente para comprender, para sanar. Pero nunca desde atrás hacia adelante, porque nos parecería que vamos a vivir un montón de problemas que no vamos a vivir nunca. Entonces estamos viviendo el problema de creer que podemos vivir un problema. Entonces, tu hija, ella sabrá para qué está aquí, sabrá que quiere aprender, y tú, la mejor forma de ayudarla es que tú sanes tú, que el papá sane él, que la mamá sane ella. Cuando esto sucede, entonces, ¿qué pasa? Que cuando van al árbol y van a repetir cosas, pues van a repetir cosas como la comprensión, como la reconciliación, como el amor, como la gratitud. Entonces, esto es lo que les queda. Igual se hacen afines a estas cosas y entonces no les genera un problema. Mira, Saúl, creo que nos acabas de dar una lección de amor preciosa y estoy feliz de que además se haya hecho a través de mi historia y me quedo con dos cosas maravillosas de todo lo que nos acabas de decir. Estoy muy emocionada en este momento porque además me hiciste la sesión gratis primero y segundo has puesto mucha luz en esa situación que aunque yo estoy abierta a sanarla, todavía había muchos grises ahí. Lo primero es que coincides con todos los místicos que yo he podido leer y es que cuando uno empieza a sanar, las personas que están a tu alrededor sanan, ¿sí? Como lo dice el Ho'oponopono, como lo dijo Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, como lo dijo Jesús, como lo dicen todos. Y yo lo he vivido en mi familia, ¿sí? Cuando yo empecé con todo este tema del despertar de conciencia, que empecé a ser consciente de mis reacciones, consciente de estos patrones, las mujeres de mi familia empezaron a unirse. Yo no fui allá a evangelizarlas. Ellas mismas comenzaron a preguntar, comenzaron a pedir información y ese canal de comunicación que estaba roto entre nosotras, porque además había mucho conflicto entre nosotras como mujeres y somos 20 en mi familia, 18 somos mujeres, había muchísimo conflicto. Ese canal se reparó, ¿sí? Y ahí también comprendí como, Dios mío, soy comunicadora social y como mi carrera se ha visto volcada en la evolución de mi clan, en la evolución de mi familia. Entonces, ha sido muy bonito y te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho por esta luz que estás poniendo en mi vida y que además estamos ofreciendo a las mujeres que nos están escuchando, Saúl. Bueno, Claro, gracias a ti. y hablando de padres, y para cerrar un poquito este tema, cuéntanos cómo la relación con el padre nos puede afectar nuestra relación con el dinero, nuestra relación con lo laboral y cómo se puede ver reflejado como con esta parte económica, por llamarlo de alguna forma. Bueno, esto, si bien no siempre va a ser así, es verdad que históricamente y de manera arquetípica el padre está relacionado, o sea, el inconsciente relaciona al padre, pues ¿con qué? Pues con las funciones que hacía, sobre todo cuando éramos pequeños, pero también a nivel colectivo. Es decir, ¿qué hace el padre? Pues el padre sale a trabajar, es el que tiene una función de cazar, ¿no? De salir a cazar, ¿no? Y normalmente la madre se quedaba en la cueva. Esto lleva tantísimos años siendo así, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, que ahora por un siglo que haya cambiado, todavía eso no está en el inconsciente colectivo, o sea, empieza a estar en el inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que de alguna manera el padre todavía sigue siendo el arquetipo de la profesión, del éxito profesional, de los negocios, incluso podría ser incluso de el generar ingresos. ¿Por qué? Simplemente porque es lo que ha hecho. Pero también quiero dejar claro esto porque imagínate una familia donde
pues los hombres no estaban y las mujeres trabajan, pues en esa familia puede ser un poco diferente. Habría que ver cada caso en particular, pero como generalidad, la mamá tiene que ver mucho con la abundancia, es que venga todo fácil, que venga todo de manera abundante. Estuvimos 9 meses en su vientre, no tuvimos que hacer nada. Salimos al mundo y se nos cuidó, se nos dio todo. No teníamos que hacer nada, ¿no? Entonces tiene que ver con la abundancia, también con la autoestima. Y el padre tiene más que ver con esa parte más profesional, con la prosperidad, con el hecho de tener mucho o poco, pero puedo ir creciendo y conquistando mi éxito con ese mucho o ese poco que entre. Es decir, voy creciendo. Entonces, tiene que ver, el motivo es este, ¿vale? Que a veces la gente no entiende por qué esta relación. Pues el motivo es este. Entonces, la relación con el padre, pues va a ser muy importante. Y cuando yo hablo aquí de la relación con el padre o incluso de la relación con la madre, no hablo de la relación social que tenemos, ¿vale? No es ir a comer los domingos con papá o con mamá. No es pues que te apetezca estar siempre con él o con ella. No es eso. Es qué siento yo dentro de mí. O sea, si ahora mismo la gente que nos escuche cierra los ojos un momento y piensa en su padre, ¿qué siente? ¿Qué sensaciones te vienen? ¿Qué pensamientos te vienen? ¿Qué emoción te viene? Esa es la relación que hay que sanar. Esa es. No la relación social. Entonces, el motivo ya lo he dicho, ¿no? Ahora, esta relación es muy importante también porque el papá normalmente es el que da el reconocimiento. Entonces hay gente que tiene dificultades con reconocimiento. No sé, yo me he encontrado... hace poco, de hecho, hablaba con una persona de una situación en la cual... había una persona, o sea, había una mujer que ella no ha sido reconocida por el padre a la hora de la herencia. O ha sido reconocida, pero menos, es decir, ha tenido menos herencia que los demás. Y esto, pues, veíamos cómo hacia abajo había afectado a un montón de gente porque ellos no sentían el reconocimiento. Es decir, la persona con la que yo hablaba era la hija de esa persona. Entonces, sanar nuestra relación con el padre, que es algo que vamos proyectando en todos lados, en el jefe, a veces en un socio, en nuestro negocio propio, es súper importante porque todo lo que no se sana, que tiene que ver con el padre, nos va a afectar o nos puede afectar, ¿vale? Porque no siempre nos va a afectar de la misma manera a todos, pero nos puede afectar cuando ponemos un negocio o en el sueldo o trabajo que tenemos, el tipo de jefe que nos toca, porque digamos que el mundo entero es un complot para que tú sanes. Es un complot, hay un complot. El universo está totalmente conspirando continuamente para que tú sanes. Ahora, ¿de qué manera lo hace? Bueno, pues si tú tienes algo, una herida interna o tienes una afinidad con un abuelo, una situación que se vivió en la familia o lo que sea, lo que va a hacer es que te va a presentar situaciones para que tú puedas proyectar, para que puedas ver ahí tu herida, para que te puedan doler un poquito y tú puedas decir, ostras, que me está doliendo, ¿no? Y es como que hay un chiste, no sé cómo se dice chiste en Colombia, en Ecuador es cacho, no sé. No, Allí se dice chiste. Chiste. Vale. Entonces hay un chiste de un hombre que va al médico y dice, doctor, me duele cuando me toco aquí. Y me duele cuando me toco aquí. Y cuando me toco aquí. Y cuando me toco aquí. Y cuando me toco aquí. Cuando me toco aquí. Y entonces dice el doctor, lo que usted tiene es el dedo roto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tocamos con el trabajo. Aquí me duele una cosa. Tocamos con el jefe. Y aquí me duele otra cosa. Tocamos con nuestro sueldo, nuestros ingresos. Aquí me duele esta otra cosa. Entonces, vamos tocando cosas en la vida
Y siempre pensamos que es el lugar, o sea, que es que tengo esto aquí mal o aquí mal o aquí mal, ¿no? Lo que tienes mal es tú, o sea, es tu herida. Esto es lo que te duele. Entonces, esto es lo que hay que sanar. Entonces, la relación con papá y con mamá es que no es negociable. Es algo que, de alguna manera, toda la vida vamos a estar como repasando en nuestro sentir con ellos. Y nos va a afectar en todo, no solamente en los negocios, en el emprendimiento, en todo esto. O sea, es que si vas a emprender, es que yo le digo a gente, es que para mí es hasta más importante que vayas a sanar internamente que todos los cursos de estrategia de negocios que puedas hacer. O sea, es que el otro día una persona que se dedica a temas de marketing digital, además famosa, o sea, una persona que lleva ya mucho tiempo, me dice, mira, he hecho no sé cuántos mil cursos, he hecho 1000 cosas, sé todo, o sea, de marketing sé todo, lo aplico todo y me doy cuenta de que eso no es la clave. O sea, que hay algo que si no cambiamos dentro de nosotros, da igual lo que hagamos fuera, porque vamos a terminar consiguiendo el mismo resultado. Porque lo que está en nuestra mente, en nuestro inconsciente, lo que está dentro de nosotros, es la semilla. Otro tiene que ver con cómo tú la plantas y cómo tú la cuidas. Pero si tú pones una semilla de tomate, pues coño, pues por más que maquines, esto no te va a salir un plátano en la vida. Entonces, sanar esta relación no es negociable, repito. Esto es algo que cualquier persona, vayas a emprender o no, creo que es importante hacerlo. O sea, es que nos cambia la vida. Es que vinimos a la vida a través de papá y mamá. ¿Cómo no nos va a cambiar la vida sanar esta relación? Y yo no digo que haya, bueno, no, en un inicio que haya que perdonarlo todo. Si a veces el proceso de sanar tiene que ver con, a veces, enfadarse mucho, a veces cortar la relación. Es que el proceso de sanar, dependiendo de en qué punto esté cada uno, pues tiene que ver con una cosa. Para mí, en un momento dado, tuvo que ver con cortar la relación con mi padre, con cortar la relación con mi madre. En un momento dado, porque yo necesitaba eso, porque necesitaba ser yo, dejar de ser el hijo de ellos, para ser un individuo. Y esto normalmente ocurre en la adolescencia, pero hay algunos adolescentes que tienen 50 años y todavía no han hecho ese cambio, ese proceso, ¿no? Que entonces, en otros casos, pues tendrá que ver con comprender. Y mirar, por ejemplo, nuestro árbol, pues nos ayuda un montón. Porque es que nosotros nos pensamos que somos los únicos que tenemos padres y que creemos que son los culpables de todo lo malo que nos pasa. Es que nuestros padres tuvieron padres. Y eso deberíamos de ir a mirar qué niño fue mi padre, qué niña fue mi madre y qué vivieron. No, Saúl, creo que nos está dando muchísima información. Por favor, en este momento, danos 2 tips con los que podamos recoger un poco y empezar a mirarnos a nosotras mismas, que podamos decir, bueno, esto fue lo que pasó con mis abuelos, esto es lo que pasó con mis padres. ¿Cómo podemos empezar a poder poner luz para darnos cuenta, darnos cuenta de esas cosas? Bueno, yo diría que lo primero y principal es que la gente vaya a ver su árbol, su familia. O sea, yo diría, mira, yo no sé si tú tienes plantillas, pero si no, en mi página hay una plantilla que es gratuita, pero o sin plantilla, o sea, ir a preguntar a nuestra familia, empezar a dibujar el árbol genealógico es un ejercicio muy bonito, muy sencillo, y que simplemente pues vas dibujando y vas poniendo lo que sabes de cada persona, puedes poner su nombre, puedes poner cuándo nació, puedes poner a qué se dedicaba, puedes poner qué tipo de relaciones tenía, por ejemplo, papá y mamá, puedes poner el abuelo, la abuela, pues, de dónde eran. O sea, nada más que empezar a hacer ese movimiento, el inconsciente empieza a poner ahí mucha información y empiezan a haber cambios. Entonces, yo diría que esto sería como lo más importante, ¿no? Y luego, como segundo punto, una vez que la gente ya más o menos ha empezado a dibujar su árbol y tal, que no importa cómo lo dibujen, o sea, hay formas de dibujarlo, pero en realidad es que da igual, o sea, coge un papel y empieza a dibujarlo
como tú quieras, como te salga, con más colores, menos colores, como quieras. O sea, lo importante es que lo hagas. Y después de eso, entonces, empieza a preguntarte cuál es mi dificultad actual o qué patrón estoy repitiendo continuamente. Y ya como tienes el árbol, pues vas a mirarlo en el árbol. Ah, mira, pues me pasa tal cosa. Ah, ostras, es que esto, mira, es que mi abuelo esto lo vivió de otra manera, que fue lo que me pasó a mí. Es que, o mi mamá me hizo, resulta que vivió este mismo problema. O mira, es que me doy cuenta de que mi profesión, mira, soy maestra, hostia. Y mira, mi madre quiso estudiar y no pudo. Mi abuela quiso estudiar y no pudo. Ah, ya sé para qué soy maestra. O sea, porque estoy reparando eso que los demás no pudieron hacer. Ahora yo enseño a niños. O sea, nuestra profesión, nuestra pareja, nuestra vida, o sea, las decisiones que tomamos en un 95% son inconscientes y tienen que ver tantísimo con nuestro sistema familiar que yo creo que, o sea, es que es un tesoro. O sea, Alejandro Jodorowsky dice, tener un árbol genealógico y no estudiarlo es como tener un mapa del tesoro y no ir a por Y él. no hay problema. No, muchísimas gracias, Saúl. Cuéntanos ahorita cómo podemos encontrarte, ¿sí? Y dónde podemos encontrarte, porque sé que vienes para Latinoamérica, que vas a estar dando también cursos por acá. Yo, de todas formas, cuando publiquemos esta entrevista, voy a poner todos tus recursos, todo lo que nos has dado, enlaces a los artículos que yo también sé dónde pueden encontrar tal vez estos tips que nos estás dando y tu plantilla también, pero pues también tú coméntanos un poco ahí cómo vamos a encontrar. Bueno, me podéis encontrar pues en las redes sociales como Saúl Persan y en tanto Instagram, Facebook, en YouTube también, hay alguna conferencia también por ahí. Y en mi página web, que es saulperez.com, o la página del instituto, que es desarrolloconsciente.com. Okay. ¿Y los próximos eventos que tienes? Bueno, en septiembre voy a estar en México, en DF y también en Culiacán, impartiendo una formación. Y bueno, pues la verdad es que ahora mismo me quedo así pensando, digo, ¿qué más tengo? Sé que tengo más cosas. Pues ¿El sí, próximo año vienes para Ecuador? para Ecuador, pues no tengo todavía la fecha, pero seguro que iré el próximo año. Ok. Y no lo sé si vaya también a Colombia. La verdad es que hay cosas que he ido retrasando un poquito porque estoy trabajando en una web nueva y todo esto me lleva muchísimo tiempo. Pero sí, o sea, suelo ir a Latinoamérica a impartir formación, a impartir talleres, también aquí en España. Ujú. Y bueno, pues eso lo podrán ver dentro de la página web. En eventos también van a poder ver la información actualizada de todo esto. Bueno, yo te lo agradezco muchísimo. Sé que ya nos hemos pasado bastante del tiempo que te había pedido, pero no podía dejarte ir con todo esto que nos estabas compartiendo. De verdad, te lo agradezco de corazón. Espero pronto, si encontramos otro tema, pues volverte a invitar aquí al programa siempre que esté bien para ti, Saúl. Y muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti y yo encantado. O sea, tú dime tema y aquí venimos y hablamos de lo que haga falta, que algo que yo obviamente pueda aportar valor. No, Mil gracias, desde aquí. Rosana, de verdad. Bueno, estoy encantado y nada, gracias a la gente también que nos ve. Bueno, te mando un abrazo y hablamos pronto. Chao, chao. Chao, chao.